Menú de tres platos, el podcast que te cuenta la interna de la industria alimentaria, es presentado por Foodtech. Hola a todos, muy bienvenidos a nuestro primer episodio de segunda temporada de Menú de tres platos. O sea, ya decir que tenemos una temporada 2 es algo muy curioso, considerando cómo partimos el año pasado. Muy exitoso, más Muy bien. exitoso, muy exitoso, sí. Totalmente. Digámoslo en positivo. Exactamente. Este episodio, que es nuestro regreso a la realidad, por eso se llama así, ya pasaron vacaciones, ya nos estamos acomodando, estamos medianamente funcionales, ¿cierto? Pero yo como que todavía me siento un poquito en marcha blanca. Para mí marzo es un mes complejo, no sé para ustedes. ¿Cómo están, chiquillos? Sí, Bien, muy contento de volver, muy contento de que tengamos de nuevo este espacio. Sí, efectivamente, marzo Sí, cuesta enchufarse, cuesta, porque cuesta. además te van cambiando muchas cosas. Sí, Estás tú llegando, los niños llegan, tenéis que estar a las patas levantándolos en la mañana. sí. ¿Cachai? Es todo un cambio importante. Pero bien, se vienen desafíos bonitos, así que yo creo que va a ser un año, esperemos que sea un año entretenido. Que sea un buen año. Encima con cambio de gobierno este año. O sea, que por eso es todo como en una más suerte de marcha blanca, más que otros años, de alguna Exactamente. manera. oye, ¿Cómo estuvieron las vacaciones? bien, bien. Oye, pero sumándole a eso, para mucha gente el año realmente comienza en marzo. Sí, sí, Absolutamente. Es Sí, porque el enero uno mes está como inicial. medio pensando en irse y sacando cacho. Sí. exacto. Y Para los que muriendo de tomamos calor, vacaciones en febrero, digamos. claro. No, pero es que además enero y febrero como que muchas cosas funcionan a mitad de máquina, aunque tú no quieras, pero a veces tenéis contrapartes y cosas que se fueron de vacaciones, que no te pescan, entonces el trabajo de uno también es un poquito más lento. Pero en marzo como que todo es urgente, Sí, Sí, todo es urgente. exactamente. y caro. Y cae, ¿para qué hace? No, no, Es no, no caro. empecemos a es heavy marzo. Yo no sé cómo uno Se llega a te, fin de mes. se te vino marzo. Sí, el se te vino marzo adquiere nuevas dimensiones cuando uno es adulto. Porque yo me acuerdo Absolutamente. de ese comercial cuando era como niña de escolar y era como, qué lata, uno vuelve al colegio. Pero cuando uno paga cuenta, marzo es un mes muy complejo. Sí, nada de simpático. ¿Cómo les fue en las vacaciones, chiquillos? ¿Descansaron primero que nada? Sí, sí, bueno, yo por mi parte sí, descansé harto igual. Bueno, yo generalmente me tomo las vacaciones como con mi familia en febrero, pero Ujú, esta vez, o sea, a fines de febrero, pero esta vez fue a principios de febrero. perfecto. Ahí me fui al Caribe. Fui Qué con mi polola, rico. fui a Cancún. Tuvimos la suerte de ir esa semanita previa a la llegada del sargazo, el típico De sargazo. veras. Ujú. Y bueno, tuvimos suerte igual porque, bueno, estaba viendo las noticias y este año fue como el año atípico, donde fue el año como más frío allá en el Caribe. Mira, Pero sí, frío po. para ellos, pero para mí exquisito, Está 24, súper. 25, 26 grados, así que, Claro, no, bien, un frío relativo. bien, Sí, po. un frío, claro. Para ellos, de hecho eso conversábamos allá con la gente porque me decían, ¿cómo lo hacen ustedes allá con ese calor tan seco y acá nosotros estamos congelados con 26, 27 grados? Y yo, feliz. Estáis feliz. Sí. Sí, no, Bueno, pero de bien, hecho, bien. yo vi que en lugares de Miami, básicamente, porque vi unos videos como de los parques de Disney en Orlando, qué sé yo, cayó nieve, pues sí, no caía nieve hace muchísimos, muchísimos años. ¿Eh? Y tengo una conocida que fue este año, dijo, ¿sabéis que llegamos a un parque y estaban congeladas las montañas rusas? No No, se podía subir, ¿cachai? ¿Y cuál es la posibilidad? ¿Cuál es la posibilidad, po? ¿Cuál es la posibilidad? Eso sí que es como the greatest mala suerte. No, Em, en mi caso las vacaciones estuvieron divididas como en dos partes. ya, Nosotros que somos un grupo que se esmera por la inocuidad de alimentos y por las protecciones alimentarias, uno no espera irse de vacaciones, fuimos un grupo grande, ujú, 14, fueron y varios. muchos, sí, amigos, era un grupo de amigos con hijos, ¿cachai? Que son amigos también de mi hijo, entonces era un grupo bien, Bienvenido. bien entretenido. Entrete. era un lote. Y de los 14, 10 enfermos de la guata. Diarrea, vómito, fiebre, así, pero mal. Yo por suerte me salvé. Fui uno de los privilegiados que también tuve con la guata media mala, pero yo creo que más bien por lo chancho y comer cuestiones que no estoy acostumbrado, más Ya, Claro. que, más que una enfermedad, como digamos, por ¿no? distrés, como por estrés gástrico. Claro, yo creo que claro, el primer día con estas cuestiones de los todo incluidos, Ay, esto sí. fue en Playa del Carmen.
O sea, perdón, en Punta Cana. Y de hecho nos fuimos, más bien uno te encontráis con claro, este buffet nuevo, lleno de cosas y todo, y queréis probar muchas cosas, claro, a los 2 días enfermo la guata y después al cuarto día ya tiene chato el buffet. No queréis comer Ya más. uno no quiere más comer. Sí, ya no queréis más, y volví a tu rutina. ¿Sabéis qué? Yo sí me empecé a dar cuenta en esta dinámica, en que claro, hay unos días, y los niños igual, ¿ah? Unos días, puras comidas choras, Sí. entretenidas y todo, pero les dura poquito. Dura. Como al tercer día vuelven a comer lo de siempre. Mi hija al tercer La día, emoción. sí, al tercer día andaba buscando las ensaladas que le gusta comer a ella, ¿cachai? Y yo no la dejaba comer ensalada. Más encima, di todas las instrucciones a la vida. Dije, niños, acá no se toma agua, no hielo, no comen verduras crudas. Sí, pues. Si van a pedir una carne, no de las que están ahí, sino que las que te preparan en el minuto, bien cocida, ¿cachai? Y se enfermaron igual. Y de hecho, tuve 2 teorías. Una, se me olvidó decirles que no se enjuagaran los dientes con agua de la llave. Sí, pues. Por ahí puede ir una teoría. Y la segunda teoría, que es la que parece que es la más cierta finalmente, es que en los periodos de verano, de vacaciones, digamos, de este periodo, se saturan todos estos complejos y ninguno de estos países tiene alcantarillado. Entonces, todas las aguas servidas de todos nosotros van por un lindo tubo al mar. Al mar. Al mar, claro. Y es lo que pasa un poco en Puerto Vara, si tú vas a Puerto Vara Claro. en verano. Bueno, y ahora como está el Villarrica, pues que parece que O Villarrica, no te podéis Villarrica. meter. vais para Sí. allá, claro, y los coliformes saltan del lago. ¿Cachai? Claro. Entonces, aquí tiene que ser lo mismo, porque esto es una teoría después que vi lo que pasó en Florianópolis, pues Florianópolis que quedó la escoba, Que lo vamos a comentar, sí. y lo analizaron las aguas, y era el agua del mar, pues. Claro. Entonces, aquí dije, esta cuestión debe ser Esto es. lo mismo, ¿cachai? Entonces, a mí no me gusta el mar, en Te general, bañaste más en piscina. absolutamente. Ya. Me metí 1 o 2 veces al mar porque me hincharon. Porque hay que meterse. Si lo que está me ahí en el hincharon. Caribe, hay que Vamos a meterse. viajar, mete un ratito, mojate las patitas. Sí, ni una vez, pero ya Sí. un par de veces, ya, pero como siempre, el agua fiesta, no sé qué. ¿Cachai? En la piscina, ya me fui a bañar al mar un par de veces y claro, yo creo que fue por eso. Ya. Ahí me Sí, salté. puede ser. Puede ser. Sí que fue así. Después volvimos a Chiquito y nos fuimos al sur y ahí tuvimos un descanso. Un descanso Bueno, sí. más mejor, como Nos dicen. fuimos del Caribe a la Laguna de San Rafael a ver los glaciares. Al Así frío. fue, De real frío, ¿no? El frío que extremo, contaba Rubén. claro. Real frío. No, pues ese frío de cartón, no. Ese frío de cartón, exactamente. Bueno, para ellos, para mí no. Sí, por 25 grados, fabuloso. Bueno, la idea de este podcast, más allá de, sobre ¿Y todo, tus vacaciones, Pili? mis vacaciones. No, ¿tú? yo estuve como bien tranquila porque fuimos básicamente donde mi suegra, Hierbas Buenas, mucho rato, que ahí es como súper descanso, la verdad, para mí, porque como que toda la carga mental que tiene ser madre de 2 niños, mi suegra me la baja caleta, porque ella se ocupa de muchas cosas, Qué bueno. ¿cachai? Qué bueno. Ella hace muchas cosas, bueno, yo soy de las que no debería ser así, pero yo soy de las suertudas que Julio, mi marido, compartimos mucho las responsabilidades, no soy de las que yo se lleva toda la casa, pero criar 2 niños tiene mucho peso, digamos, está para los ¿De la 2 misma edad? padres, 2 digamos, niños de la misma edad. 2 niños de la ¿De la misma edad. misma edad? Escolar y todo. Entonces, cuando vamos donde mi suegra, claro, por ejemplo, mi hermana, que es muy buena para la parranda, me dice, no, pero debe ser fome el campo, no hay discoteca, no tenéis dónde ir. Pero el nivel de descanso mental que yo tengo de mi suegra, Claro. lo vale todo. Vale tener el internet más malo, todo eso. Bueno, nada más que no estaba Sí, trabajando, digamos. Claro. Y después volvimos y nos fuimos a Viña porque nosotros como que tenemos una cosa de que nos guste el ambiente del festival. Como que no lo vemos. Vemos como yo y como los Pet Shop Boys y otros, pero me gusta estar en Viña cuando hay festival porque como que la gente anda como en un clima carnavalesco, como por claro. decirte de alguna manera. En el ambiente. Claro, como que en el ambiente se siente que la ciudad anda de fiesta, ¿cachai? Y eso como que nos Sí. gusta. Y al contrario del año pasado, que no sé si se acuerdan que les conté, este año no tuvimos ni un problema, porque el año pasado en Viña nos agarramos lo que yo sospecho seriamente que era un norovirus, pero así heavy, que nos hizo vomitar a todos. Este año nada. Pero pura agua envasada, porque yo sospecho que el agua fue lo que ahí no nos causó algún problema. Sí, todas estas saturaciones de gente en lugares Sí. que no están preparados en el fondo. Así que Claro, son lugares que no están preparados para eso.
Y Claro. sobre todo que son lugares turísticos, donde más se Sí, llena. Claro. sí. Bueno, No, entonces yo creo que algo que yo estaba pensando mientras tú hablabas ahí, pero yo creo que la antítesis de lo que yo encontraría como algo agradable es ir a meterme a Viña en la época de festival. A mí me encanta. Y Yo eso, creo que es mucha lo más gente, lejos decís tú. posible de Viña, estaría yo. Mucha gente, decís tú. Bueno, a Julio no No, le me gusta mucho la gente, po. Pero como que ese en específico le gusta. Cuando tú para el Año Nuevo nunca vamos. Porque me dijo, no, eso no poder Claro. cruzar la calle porque la gente no te deja pasar, no es para mí. Oye, que penca el año nuevo este año. Oh, y cuando Sí, no bo, les funcionaron los nublado fuegos total. Nada. Pero se veían unas cuestiones sobre las nubes. Era como Stranger Things, así Sí, como cuando va a sí. aparecer Era como más bien un apocalipsis más que el un Mind año nuevo. Flyer, claro, así se veían como esos resplandores rojos. Bueno, podías contarte. Y además que, claro, porque por ejemplo mis papás fueron. Y yo les decía, bueno, en el caso de ustedes es anécdota porque ellos tienen departamento, entonces, bueno, filo, en el fondo tuvieron un año nuevo fome, pero la gente que paga El hotel, gallo que arrendó un Claro. departamento, que se gente que traga se el Claro. prepara. taco, claro, Sí. no, pues Nah, no ahí están tan contentos. está mala la cosa. Bueno, apito de lo que contó Álvaro, ¿cierto? De su diarrea del viajero para su grupo familiar. Nuestra idea como con este primer podcast, y creo que lo conversamos como para hacerlo una vez al mes, es como ponernos al día en noticias. Noticias varias, de Vamos a tener distintas una vez al mes, claro, magazine. magazine, ¿cierto? Bueno, y una de las noticias que comentamos mucho fue el tema de Florianápolis, porque parece que fue apoteósico. Ya el brote, esta noticia yo la leí el 27 de enero y la dejé guardada, y en ese entonces habían registrado 10.640 casos. Fue gay. Sí. O sea, 10.000 Paso, de po. gente que en el fondo hizo una suerte de denuncia o fue al doctor o algo, alguien se enteró que tenía diarrea, así que puede ser perfectamente el doble, digamos. Alguien que le da así como más, Sí, claro. menos fuerte, digamos. Eh, Ahora, al parecer, este brote gigantesco fue como tormenta perfecta, ¿cachai? Porque primero le echaron la culpa al agua de la playa, efectivamente que se sobrecargó tanto el sistema que empezaron a botar como el agua hacia el mar, porque además hicieron un estudio de las playas y salió con concentraciones de coli muy altas. Así que como que le echaron la culpa. Pero además hubo un periodo en que tuvieron unas lluvias apoteósicas y esa lluvia ayuda a arrastrar contaminantes además. Entonces como que estaba Mira, todo cochino, todo cochino, Levantó todo, toda la sociedad. claro. Entonces el agua potable estaba contaminada, estaban contaminados los alimentos, el hielo de procedencia desconocida. Entonces yo lo que veía es que como que en Florianápolis y en todo el distrito empezaron a poner como señalética, como no consuma cosas con hielo que no sabe de dónde son, tome solamente agua envasada. O sea, como que se tuvieron que poner como con una campaña para que la gente claro. no se enfermara. Po. Y la cosa es que muy cerquita a esta noticia salió una noticia en Chile, po, que es el 11 de febrero, que salía alerta, se las voy a leer cómo salía, alerta en el litoral, coliformes fecales superan la norma en playas de Valparaíso y Viña. Y lo que detectaron ahí es que las aguas recreacionales, digamos, mar y todas esas cuestiones de Viña y Valparaíso superaban harto la norma de coli. Ya sobre todo nombraban la Caleta Portales, las Torpederas, que no son muchas playas de baño, pero sí hay restaurantes y hay hartas cosas Sí, como en esa están zona. ahí. Sí. Sí, pues en la Caleta Portal hay una serie de restaurantes muy ricos todos, además. Pero es como complejo ir a meterse. Pues. Supuestamente el problema estaría en el emisario submarino Loma Larga, ¿cierto? Que es esta obra que transporta las aguas servidas de todo Valparaíso, o sea, Viña, Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana, y supuestamente, o sea, las descarga a profundidad, pero estaba tan saturado que las cuestiones Claro, empezaron a subir. Quedó todo en superficie, claro. bueno, empezó a flotar. Claro, empezó a flotar. Ahora, que yo sepa, y eso que traté de buscar, no hay como noticias de Ahora, si lo brotes pensáis, en es Viña. bien asqueroso este concepto, ¿eh? Sí, po. Porque Porque estáis no, básicamente nadando en caca, ¿cachai? Es una claro, cuestión, claro, es horrible. En Po. resumen es eso. sí, Sí, no, sí es bañarse caca, porque claro, supuestamente es bien submarino a donde desembocan estas cuestiones, pero cuando ya, o sea, en el fondo es decir, tiremos el problema al fondo del mar, pero claro, lo chuteamos. Es como cuando tiráis la mugre bajo la alfombra. Decía, ah, claro, ya, no porque se está ve. igual ahí, ¿cachai? Y va a llegar igual si las olas vienen para acá, pues, amigo. Claro.
Ahora ponte tú, yo en Viña, yo hace muchos años que no me baño porque es muy helada el agua. Yo, mientras Sí. más vieja soy, menos tolerancia al agua helada tengo. ¿Sabes? A mí el Pero concepto mucha playa, gente sí se baña. a mí el concepto playa me carga completo. La Completo. arena, Me carga la arena, todo. el agua salada, Gente, salís la pegote, gente alrededor. caliente, El tío que el pasa, la pelota weón que te vendiendo llega, los pan de huevo, todo me carga. los cochuflís, Se todo. Oh, No eres un hombre de chupillo, playa. todo. Sí. yo No, al nada. contrario, a mí me encanta la ¿Te playa, la gusta la verdad. Pero, playa? pero, pero, me encanta, pero no cuando está muy saturada, sino que me gusta como mi espacio Sí, personal, donde poder estar tranquilo. Justamente evitar a lo que haga me carga, pero a mí en un espacio reducido, tranquilo, sin que nadie me moleste. Y sí, sí, pues. De hecho, me gusta ahora meterme igual, me baño fuimos harto. ahí en el, cerca del campo, hay una parte donde el río Maullín desemboca al mar, ¿cachai? Y se Claro. forma una especie de playa, Ujú, ¿cachai? En esta unión del río con el mar. Entonces, es ya. muy bonito porque tú tenías arena, y por un lado tú tenías una ola así, pero descomunales, pero te moví, no sé, ni 100 metros, 50 metros, para el otro lado, y está esta laguna quieta. Y la Ah, hice, pero qué porque tú la rico. llevamos a hacer stand-up y esas cosas ahí para que vaya Ya, entretenidas. Y hay como una duna bien ya. bonita, y los cabros chicos se tiraban Se rodando. tiran, pues, obvio. Y de hecho, el comentario, estábamos los dos comisionados sentados en la playa, entre la estaba haciendo su stand y todo. Y ella miraba y de repente me comenta, oye, ¿qué era entretenido esto cuando uno hacía esto cuando niño? Y yo estaba pensando exactamente, Lo qué contrario. gracias a esa weá, porque los cabros chicos se van a subir al auto y Lleno de van a arena. pasar todo lleno de arena. ¿Cachai? Entonces estábamos en un mismo momento teniendo el mismo cuadro, pero con dos pensamientos totalmente opuestos. Pero tú siendo el aguafiestas de siempre de la Claro, playa. eso es algo que yo no haría nunca. ¿No? No, yo me tiraba por las dunas. Yo era No, buena, alguna vez me tiré, pero pero no, como con un, no sé, pues cartoncito, una suerte de no, trineo, pues sí, no Trineo. rodando, sí. no rodando. Ya pito eso del agua, bueno, nosotros Mm. fuimos al Parque Nacional Tricahue, mientras estábamos donde mi suegra, cuando está el río, y yo miré y dije, esta agua debe estar helada. No la probé siquiera, dije, esto tiene que estar helado. Oye, mis niños se metieron, pero hasta se sumergieron en el agua, en unos Y el agua pozones que estaba se fueron, congelada. pero Pero congelada, sí, fue hielo oh, y ahora se hizo agua. a esa edad A esa uno edad, sí no tiene sí. esa sensación de frío. Porque yo me acuerdo de haberme bañado en playas muy, muy frías, tipo 10 años, ponte tú, y que después no me podían sacar. Cosa que ahora no haría No, jamás. yo me acuerdo también que íbamos al sur de chico y yo me bañaba en los lagos, Sí, feliz de la vida, y tú te hundías y la cabeza te hacía como un pi, como un sí. pito, como que se O iba a como que te reventar. clavaban así, como que el Sí, cerebro se te encogía sí. del puro frío. Después de un Sí. rato dejáis de sentir varias Salía ahí con los extremidades, labios varias... morados. Sí. Con los labios morados. Sí. Yo creo que los niños, entre más riesgosos, entre más peligrosos, Sí. todo lo contrario de un adulto, los niños lo van a preferir sí o sí. Para ellos sí o Mm, sí entretención. Mientras más posibilidades tengan de fracturarse, más van a ir De a ellos. sufrir. Sí, yo lo Oye, tengo pero clarísimo. volviendo al tema de las contaminaciones o las toxinfecciones, ¿cachai? Ujú. Estas diarreas del viajero, es heavy el tema, ¿ah? Porque es un Sí, tema que nos va a ir afectando cada vez más, porque en Chile ya nuestras condiciones sanitarias están mucho más cerca de un país desarrollado, sí, po. Mm. e incluso en algunos casos mejores que las de Más países aún. desarrollados, Sí, y, y nos va a empezar a pasar siempre, pues. Cuando ya estamos en ese nivel de las recomendaciones que tú le hacías a los extranjeros cuando venían a países subdesarrollados, porque tú sí, veías ahí po. en el fondo, nosotros que trabajábamos en el INTA, veíamos estas recomendaciones típicas a los gringos de no tome agua, no haga nada, digamos, y es una cuestión que nosotros tenemos que empezar a cumplir en todas partes prácticamente ya, Sí. No consumir aguas que no sean embotelladas. ¿Te absolutamente. acuerdas ahí cuando trabajábamos en el INTA una vez que Bueno, invitaron a un el gringo? Nico, sí, el Nico no se enfermó, mi hijo, Sí, po. tampoco, porque él sí Tomó la dijo, no, oye, esta precaución. cuestión tuve duda y me enjuagué todas las veces con los dientes con agua de botella. Total, no Sí, dejaban po. botella en la pieza, entonces me dijo, Es y que me dejan dijo, muchas, sí. Haga sí, sangre nomás. Y bueno. Sí. No, pero lo que te iba a contar, ¿te acordás? Una vez que invitaron a un gringo en el INTA que iba a hablar como de saneamiento de agua. Si era como un sí, tema así, y el gringo la primera noche se enfermó de la guata, como que no, se no puedo duró hablar No de puedo nada. hablar botella, ya. no.
Duró nada, y además que nos pasaron muchos chascarros, porque uno fue esa, y hubo como que posponer la charla. No, y gallo, no, internado con suero, Sí, se lo pasó mal, weón, así. pésimo. O sea, iba a estar como 5 días en Chile, se enfermó el día 2, obviamente no dio ni una charla, y se recuperó y se fue. O sea, vino a estar en la clínica, Es que básicamente. Enfermo. además, el día que se recuperó, era peor aún, porque como que lo único que quería era como comprar vino. Yo tengo súper metida esa historia, y como que alguien lo llevó, no sé, a la sala de ventas de no sé qué viña, pero como por allá por el Maule o en la región de Higgins, y como que el comentario era, pero loco, le va a salir carísimo el vino al gringo y podrían haberlo llevado al Jumbo. Sí, total, ¿qué? No, y lo llevaron y compró unos vinos, y era como, amigo, ese vino está a 5 lucas en el Jumbo. No, a 10. Oye, qué tragicómico lo que le pasó. Sí, No sé. yo me acuerdo Fue como perfecto de eso eso. fue su colmo, fue como el colmo de. Claro, y venía a No, hablar y el como de director todo saneamiento. angustiado, yo me acuerdo la cara de él, decía, oh, este gallo no, está internado, y tenía que ir a la clínica a ver, ¿cachai? No, mal, po, qué vergüenza, además. Po. Sí, pues qué Mm. vergüenza, y dejó como unos documentos ahí hechos. Además que dentro de todo, así como infidencia solamente, pero en el INTA el agua era horrible. Era O sea, el horrible, po. Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos teníamos, no sé si la peor agua del mundo, porque era una cuestión, es un edificio antiguo, piensa que eso era como un monasterio, ese edificio, Claro, claro. y tiene un acumulador debajo de agua en el subterráneo, ¿cachai? O sea, Ujú. no, la red de agua nos da para alimentar el edificio. Entonces había una tina abajo, una piscina de acumulación, y de ahí alimenta el edificio. Entonces Claro. tú llegabas y no sé, pues, los lunes, Los lunes sobre todo eran los peores. y la cuestión era una clorinda. O sea, Sí, yo creo po. que si te pegáis un taco de cloro del frasco, era menos cloro que el que tenía el agua de... Claro que la vaya. ¿Te acordás Sí. que teníamos que hacer hervir el agua Como 4 o 3 5 veces, veces? pues, Sí, para que claro. la cuestión, para que botara cloro. Sí, era horrible. Y al final, ¿te acordás que compramos como una maquinita que tenía agua caliente? Y Sí, porque ya era mucho el sacrificio. Teníamos las tripas muy limpias con todo ese cloro. sí, todo sanitizado. Todo sanitizado. Bueno, y en la misma, para que veamos que no somos solos nosotros, como en la misma línea, encontré una noticia de que en Estados Unidos hicieron, en hartos estados, tomaron muestras de hielo, del Kentucky, el Burger y el McDonald's. ¿Cuál le gusta Hielos más a que están usted? ahí, además, acumulados en esos Hielo. estanques que meten y sacan cucharas todo el día. Claro, y prácticamente la mitad de las muestras tenían, le ponen preocupantes, niveles de bacterias fecales. Eso sí, los investigadores en el fondo hacen un paper y en el fondo explican la situación, y el problema no es el agua con el que se hace, sino que son las máquinas de hacer hielo. Claro, que no Ya lo que, lavaron nunca que es más. la fuente de contaminación muy, muy común por falta de limpieza y mantención. Entonces aquí, claro, el agua no es el problema, tenéis agua de buena calidad, pero claro, una máquina que no le hicieron mantención, ni la limpiaron siquiera. Pero es que hay muchas en Claro. esa condición, si tú pensáis. ¿Tú te acordás, Pili, cuando una vez en el INTA se nos ocurrió hacer un análisis de las máquinas de café? Sí, pues, Eran terribles. eran Pero cochinísimas. era una asquerosidad. O sea, salían todos, eran unos hongos, porque no siquiera eran colonias. Claro. No, pues La casi gente feliz una tomando callampa, café así. ahí. No, Sí, las máquinas de café eran terribles, ¿cachai? Entonces, pero ojo, porque era una preocupación de una de las empresas que tenía las máquinas, Mm. sí, de cómo, de fondo, de que quería ver cómo hacerles limpieza a estas cuestiones, claro. porque, Porque o sea, los limpiezas tubitos frecuentes. esos, claro, Claro, limpieza frecuente, porque ellos tenían unos programas, ponte tú, no sé, pues de tour una vez al mes, en que le aplicaban unos químicos, pasaban agua claro. de vuelta, ¿cachai? Hacían un montón de cuestiones y quedaba impeca, pero te duraba 2 días, po. Sí, pues. Y a los dos Sí, días la pues. cuestión ya empezaba a tirar distintos tipos de bacterias. Y Claro, y tú te tonalidades. imaginas que el día 29 la cuestión ya era una jungla. Sí, no, era heavy. De hecho, los equipos en hartas situaciones son el problema. Pues yo me acuerdo cuando yo quedé embarazada, mi doctora, que a ver si la podemos tener en algún momento, obviamente me dijo, ojo con todo lo que puede tener listeria, pues, cecinas, qué sé yo. Y me dijo, ¿sabéis qué? Muchas veces el problema no es tanto la cecina, me dijo, porque por lo que ella había cachado, etcétera, como que las empresas tienen el asunto medio controlado, me dijo, pero esas máquinas que laminan
ahí se les pega. Entonces me dijo, si querís, por ejemplo, queso, es mejor que te comprís trozos de queso que laminado. Que laminado. Porque parece que las máquinas laminadoras son, pero el terror Las que de la tiran el listeria. foco, pues, claro. No, y ojo Claro. que a veces la listeria, sobre todo, las empresas muchas veces creen tenerlo dominado, pero es Sí, po. porque, mira, hay dos tipos de realidad de empresas. Empresas que efectivamente han encontrado listeria, pero nunca te lo van a decir, Por porque supuesto. evidentemente no es algo que Claro. quieran que la gente sepa, ¿ya? Ujú. Y lo tapan y lo tratan de controlar internamente. Y otras que efectivamente buscan mal, porque la Claro. listeria todos sabemos que una de sus facultades es esconderse bien, entonces si no la buscáis bien, Sí, no po. la vais a encontrar, Si la básicamente. pasáis en el mesoncito nomás y no va a Oh, salir. claro, ¿no? La vais a encontrar, si la pasáis en la superficie directo, ¿cachai? Pero no, en el fondo tenéis que buscar bien. Y para eso son Ahora, los tú análisis de una riesgo. vez nos comentaste que trabajaste en una empresa, parece que tuvieron que quemar el suelo. Una vez Sí, tuvimos po. que trabajar en una que no vamos a dar nombre, pero que efectivamente la listeria se había metido por los fragües. Ujú. Los cerámicos están pegados con fragüe y la Pero listeria se ¿cómo había se metido come? por el fragüe Mm. abajo del cerámico. Entonces, cuando más hay muestra de suelo, te aparecía todo el veces, todo el tiempo, y sanitizaba y no pasaba Y nada. volví a salir, pues, Y claro. finalmente alguien dijo, ¿y sabéis qué? Esta cuestión está metida. Pues sacábamos el fragüe, raspábamos y empezamos a cultivar el fragüe y cachábamos que estaba lleno. Sí, po. Ah, Y, te iba mira. y nos fuimos para abajo, en el fondo levantamos una palmeta y al cemento que estaba abajo se hizo un raspado al cemento y Sí, seguía po. viendo listeria. Era una cuestión así. No, Salía era por todas partes. desesperante. De Y nunca ahí, acabar. claro, la única forma fue, en el fondo, quemar. ¿Cachai? Quemar Claro. superficies para poder eliminar la bacteria. De hecho, la primera recomendación de Álvaro fue: yo dinamitaría esta empresa. Bueno, de ahí salió el quemar quemar el suelo. Porque Claro, y como le pusieron cara de, pero ¿cómo? en algún momento, claro, me dice, oye, ¿qué hacemos? Mira, yo creo que la única solución es quemar esta cuestión, ¿no? Encenderla Hay que dinamitarla, les y digo. construir una nueva. Exactamente. Y ahí fue como, oye, pero si Y quemamos, alguien y dijo, ahí. ¿y si la quemamos funciona? Y digo, claro, la listeria se va a morir si la quemamos. Y ahí salió la Sí, idea, bueno, y hagamos sectores y los vamos quemando. claro, y así como en la película esta Aracnofobia, de que salía un loco como con estos sopletes gigantes, así, pues, hubo que ir quemando Hoy todo, estamos po. hablando hace muchos años. Muchos Hoy años. día, pues, toneladas de años. La listeria era un descubrimiento Era un todavía. Era una bacteria, descubrimiento, claro, sí. no era lo que es hoy día de conocimiento, digamos. Ya, en ese minuto la listeria era O una, sea, hace casi, no todo, pero casi 20 años. yo creo como Este, 20 años, sí, sí. po. Mm. Es como por ahí, exactamente. Chiquillos, ahora, mira, justo se ha dado la conversación para que vayamos de tema en tema, pero siempre vamos conservando como una colita del tema anterior, ¿no? Que hablamos de cecinas, etcétera. El tema es que encontré una noticia que es súper rara porque según yo era muy antigua, pero se hizo nueva porque salió como un influencer a hablar de esto. Y eso hemos hablado hartas veces nosotros como muchas veces las redes sacan temas o tratan temas sin la preocupación que tiene que haber y a veces es para mal y otras veces es para bien. En el fondo hay variaciones. La cosa es que la OMS el 2015 puso la carne procesada, la cecina, las salchichas, jamones, etcétera, en la lista 1 de carcinógenos. O sea, nosotros hace harto tiempo que sabemos que no es la mejor idea andar comiendo salchicha todos los días y cosas así, ¿cierto? Que en el fondo yo diría que en la industria alimentaria ya todos teníamos bastante claro que son alimentos complejos. El tema es que este año, Saludables no son, digamos. saludable, eso es como para salir del apuro y para darse un Ahí le gustillo. podemos pedir la palabra a Rubén, que es nutricionista. ¿A quién le recomiendo mantener una dieta en base a embutidos? En base a salchicha. No, yo creo que más que nada como restringir, adecuarse igual y limitarse como al contexto en el cual uno quiere comer. Si bien no hay que satanizar los alimentos, yo creo que saber elegir el momento y quizás el menos malo, en el momento que hay que haerlo. Siempre hay un menos malo. Pero sí, siempre hay un menos malo. Pero Ya sí, más que lo nada. nombró el político. Claro. Le vamos a decir el ministro. El ministro, ¿qué opina su Subsecretario Rubén. secretario? Todo depende. Sí. Claro. Si bien es cierto, no es menos cierto. Ahora, es que el tema es que la comparación que hizo este influencer es que estar en la lista de carcinogénica 1 era lo mismo en el fondo comerse una salchicha que fumar, porque efectivamente el tabaco también está en la lista 1. ¿Cachai? Claro. Y ahí empezó la tole tole, porque
la clasificación tuvo que salir a explicar a alguien. Esta clasificación de que tú estás en la lista 1 es porque la evidencia científica dice que este elemento es carcinogénico, pero no incluye el riesgo, ¿cachai? Porque el riesgo tiene que ver también con la probabilidad de que tú consumas ciertas cosas, ¿cachai? Claro, entonces, el riesgo también está dado por la frecuencia, está dado por un montón de otras cosas. Claro, en el fondo esta persona que salió a explicarlo decía que de acuerdo a una como agencia que mide como el cáncer mundial, ellos estiman que la cantidad de cáncer asociado al consumo de estos embutidos es cerca de 34.000 muertes al año, principalmente por cáncer colorectal. En cambio, la estimación por el consumo de tabaco es cerca de 1 millón de muertes al año. O sea, es harto más. Están en la misma lista de carcinogénicos, pero el tabaco es muchísimo más riesgoso. Y de hecho, el alcohol son 600.000 muertes por año también. Claro. Y ahí las muertes ligadas a contaminación del aire se estiman en 200.000. O sea, es menos que todas esas. Yo creo que en el fondo el llamado es como decís tú, no satanizar ningún alimento, pero también de repente aflojarle al embutido. Y a los nuggets. Ya todas esas cuestiones. Sí, pues son productos que no son para el día a día, como dice Rubén, en el fondo es una... Si vaya a hacer una completada, ¿cachai? Los niños se van a hacer una completada, se van a juntar con amigos, entretenidos, bien. Pero no es es lo que pasa un poco hoy día, si tú lo pensáis, con los carritos sopaipilla. Claro. Están los carritos sopaipilla en la entrada del metro y hay gente que todos los días se come una sopaipilla con pebre. Con mostaza. O con mostaza, ¿cachai? O con mayonesa. Sí, pues. Entonces, claro, es un producto que no está pensado en que tú comáis todos los días. Todos los días, claro. Ahí claramente es un producto que es nefasto, ¿cachai? O sea, no tiene nada de saludable. Es rico. Es sabroso. No sé, pero es como para darte un gusto de vez en cuando, digamos. Claro, y es lo mismo, la completada, el nugget, todo eso es... Ahora, yo hace un par de años, yo me acuerdo que con Julio tuvimos la conversación de ya, pero ¿qué tan sano? Porque Fuller no tiene nada que ver con la industria de los alimentos, pues me dijo, es que se coman nugget o coman salchicha. Le dije, mira, ojalá no coman más de una vez a la semana una de estas cosas, pues no que un día coman salchicha y otro día coman nugget, otro día. Así, pues, ¿cachai? Y dentro de todo lo hemos mantenido, pero sí, pues si los invitan a un cumpleaños o ellos mismos hacen su cumpleaños porque son secos para el completo, obvio, y como dice Rubén, uno trata de buscar la menos mala, pues. Sí, totalmente, no, y aparte yo creo que, bueno, la gente que suele como comer o que tiene estos gustitos, estos antojos de comer recurrentemente completo, embutido o procesado, ultraprocesado, si es que quiere comer, entre comillas, algo más saludable, leer la etiqueta y compararlas, pues, o sea, entre uno entienda más una etiqueta, dice la teoría, es más saludable que el alimento que menos uno entiende, entonces quizás también por ese lado guiarse, buscar los alimentos quizás con menos ingredientes, como un poquito más aporte de proteína y tampoco satanizarlo, si ese es el punto. Regular. Es un de vez en cuando. Sí, efectivamente, bueno, hay consumidores que tienen esa tendencia ya. Es listas de ingredientes cortas y que yo entienda todo lo que sale escrito. Exacto. Súper simple su factor de consumo en el fondo. Claro, cuando te empiezan a meter amarillos crepúsculos, sorbatos de potasio, benzoatos de sodio, sí, po. La mayoría de la gente no entiende qué es lo que es eso y cuán malo puede llegar a ser o bueno, digamos. Sí. No saben ni para qué sirve. Entonces, claro, el fondo es el miedo de estar consumiendo cosas extrañas. De hecho, a partir de eso, me acordé que hubo no sé si fue como un proyecto de ley en Texas, en Estados Unidos, que querían que ciertos ingredientes fueran declarados no aptos para consumo humano, por lo cual alimentos que los llevaban debían tener un rótulo que dijera este alimento no es apto para consumo humano. ¿Cachai? Complejo es, ya. Pero era así. Y fue, yo me acuerdo que yo me metí un poco en la noticia, no sé si salió a ley o no, finalmente, para no inventar, digamos. Esto ha sido junio, julio, agosto, por ahí del año 2025. ¿Ya?
Pero lo que sí me acuerdo es que había productos emblemáticos que estaban dentro de esta lista, pues, ¿cachai? Por ejemplo, estaban Seguramente. M&M, Sí, po. ¿cómo se llama? Los cereales estos del conejo. Los Fruit Loops. Ah, No, Trix. Los los Trix, ya. tricks. Los Trix. Yo me acuerdo porque son cosas que he visto en mi casa muchas veces, digamos. ¿Cachai? Seguramente iba a ser A los Recurrentemente. niños les encantaba cuando chicos. los pillows, las azucaritas, Sí, el Dorito. El- Los Doritos. oh, Doritos estaban también metidos en este saco de productos, entonces que de iban a maldad. tener que llevar un rótulo de no apto para consumo humano si es que se aprobaba esta ley. Y estaban en una etapa como de esperar una votación, y si no se votaba, se aprobaba automático. Allá funciona como al revés. Sí. Porque si no se vota, Si nadie habla, se acepta. se acepta. Entra en vigencia. Y eran aditivos en el fondo que eran como. Eran varias cosas. Eran unos temas de unas harinas blanqueadas, Ya. había rojos con ciertos números, amarillos no sé qué, azules no sé cuánto, ¿cachai? Eran toda la gama como de colores químicos además. Claro. Pero espérate, salió, sí, una ley, de hecho la vimos el año pasado, de la FDA que algo hizo con un rojo. ¿Qué Sí, era? sí, que limitó, prohibió el uso de una, Sí, de uno bien pero puso fecha. específico. Sí, puso fecha. Y había dado Sí, como 6 meses para que las empresas sacaran ese lo producto. empezaron así de sacar de plano y es muy común. De hecho, estuvimos revisando y como que muchas cosas aquí se hacen con el famoso rojo de no sé cuánto. Ahora, lo que tú decías, que es una conversación que tenemos harto en clases cuando conversamos de esto, es que, claro, la gente como que busca lo que tenga menos ingredientes y ojalá entender todo lo que tiene, pero la gente también quiere que los alimentos le duren mucho rato, que no se le venzan Eso es lo y que difícil. sean mega ricos. Entonces ahí Claro. esa encrucijada es la que la industria trata de sortear de alguna manera. Po. Claro, la gente quiere todas, pues, ¿cachai? Un Sí, alimento po. natural, que no engorde, pero que sea rico, Y que eh, dure. Y que dure un mes, Y y que que dure, dure. claro, y que yo lo pueda sin mantener ahí y no le refrigerar. pase nada. Y no le Claro. pasa nada. Sí, po. Y eso es lo que en el fondo la industria trata de ir de alguna manera eh, sorteando ese obstáculo, porque alguna vez te acordáis que hablamos, lo hemos mencionado varias veces, no es que uno tenga algo en contra, pero ponte tú la Not Company, que tiene esta cosa de que todo es vegano, que no tiene esa cosa tan mala que es comerse animales, pero las listas de ingredientes de las Not cosas Eterna. son como de 2 páginas, po. Sí, pura cuestiones raras. Po. Y Sí, pura es cuestiones que uno no verdad. puede ni pronunciar, po. Sí, pues. No, porque ahí, claro, tenía esa disyuntiva en el fondo, ¿cachai? Claro. Que es not algo, pero en el fondo, claro, no tiene el ingrediente base y Y genera genera unas ruido como reacciones, digamos, sí. pero no sabéis si necesariamente es algo mejor. Claro. Y en parte importante de los casos, yo tendería a pensar de que no tiene nada de mejor, digamos. Sí, po. O sea, yo a mi hijo no les doy. No, yo Prefiero tampoco. darle un producto natural y que Que de hecho, ¿te acordáis que hubo como una contrapublicidad, pero no me acuerdo si fue acá en Chile o en Estados Unidos? De esta cosa de las leches como sintéticas de alguna manera, que son veganas, que no hay crueldad animal, qué no, sé que yo. no es, que no es leche, básicamente. Claro, pero ¿te acordáis que la industria de la leche sacó como un afiche que lo único que decía, salía un vaso de leche y decía ingredientes, leche. Pues, ¿cachai? Ese es el ingrediente de esto, Sí, leche. po. Igual que la mantequilla y cosas así, claro, porque al final... Ahora, lo que pasa es que para el mundo vegano hay otras cosas que están metidas, que en el fondo el tema de no comer animales, digamos, que ahí ya uno se pasa a otra cosa, no es solamente un asunto de lo sano. Pero nosotros sí lo hemos conversado, por ejemplo, en cosas como cuando trabajamos con productores chiquititos y ponte tú la mermelada. ¿Qué le pongo? ¿Qué endulzante para que la pueda comer más gente? Y al final como que el consejo que nosotros siempre terminamos dando es, ¿sabes qué? Haga una mermelada rica con azúcar Con azúcar. y que la gente sepa que la puede comer de manera moderada. Pero es eso, pues mermelada, si Y esa en es la base a su mermelada. contexto, claro. Oye, todo Claro. esto en el verano, de hecho me acordé que estaba buscando en el teléfono una foto, ¿Ya? porque fui al supermercado local, ¿ya? Ya. O sea, pero no, ojo, el supermercado local me refiero, era un Unimark, no un Ya. supermercado local chico, digamos, de Claro. Los Muermos. Y había, pues fui a comprar varias cosas y fui a comprar verduras.
Ya. Y dentro de esas verduras, obviamente no papa, porque allá la papa abunda y tú compras Sí, sacos de pues, papa en la sacos calle. de papa. ¿Ya? Pero compré una lechuga, fui a comprar lechuga y todo, y me fijo en una que no la compré justamente por el tipo de envase, pero me extrañó que no la detuviera el sistema de gestión de calidad de Unimark. Ya. ¿Ya? Lechuga costina, libre de grasas, 0% colesterol. Bueno, ¿ves? Así, en grande, o sea, mira, se los voy a mostrar ahí. En grande el cartel de libre de Ah, grasas y ¿verdad? 0% colesterol, ¿cachai? O sea, no es una cosa, Claro, es parte como de claro, lo cual es a todas luces una información engañosa, pues, ¿cachai? claro, porque le estás Totalmente. dando unas propiedades que, Le está dando amigo, una es un propiedad que tienen vegetal. todas las lechugas, digamos. Entonces, Claro, claro, Hace años atrás pasó con la palta, si ustedes se me acuerdan. Que acuerdo. salía, tapizaron Santiago con unos carteles de palta Hass, 0% colesterol, Sí, y que salió un requisito de, no sé si del ministerio, alguien que les dijo, sí, pueden usar el 0% colesterol, pero tienen que poner abajo igual que todas las paltas, y todas las verduras, claro, y todas las claro. frutas, digamos, y todos los vegetales, que no tienen Sí, colesterol. pues, ¿Cachai? Entonces, sí. claro, se usa a veces como publicidad engañosa, ¿cachai? Claro, engañosa. como que fuera solamente esa lechuga la que no tiene. Bueno, Sí, yo me acuerdo que también fue tema de discusión con el aceite de maravilla y todo, también el 0% colesterol. Y es como, claro. sí, pues amigo. Bueno, y sabéis que yo sé en qué lo veo mucho, en muchos productos que dicen sin gluten, y es como, no sé, un yogur. Y es como, pero obvio, pues, no espero menos que no. ¿Por qué ¿Cachai? podría haber gluten? Es Pero la pregunta. hay muchísimas, fíjate en el supermercado, muchísimas cosas que traen la espiga Sí. tajada sin gluten. Y es Sí, como, sí, lo que pasa es que ahí tenía una, para los celíacos en el fondo, también sí, tenía un aviso que de que es no hay traza probablemente. Y que no hay exactamente, traza, que sí, no hay es la traza trazas. Y la ahí, que. claro, porque estas son empresas multiproducto, entonces muchas Mm. veces tenéis, claro, bueno, una empresa de yogur es difícil que sea multiproducto en realidad, no sé qué le Son podría... lácteos, Ah, bueno, claro. pero las empresas de yogur sí hacen yogures, por ejemplo, como estos típicos con avena, Sí, 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 ¿cómo puede se llama ser. este? Como el 1+1 y esas cosas. Claro, y ahí podéis tener el gluten o tener alguna prolamina, digamos. Sí. Entonces puede ser. Pero claro, Pero es súper común. se abusa un poco. Sí, Pero en po. general, claro, las empresas hoy día, como existe la norma de libre de gluten como planta, Ujú. tú tienes derecho a usar la espiga cuando tú tienes análisis que estás libre de gluten en planta, en el fondo. Claro, ¿Cachai? Y en alimento. Tú haces los análisis, demuestras con análisis y muestras que estás libre de gluten. claro. Que es un tema que vamos a tratar, lo conversamos antes de empezar a grabar, ¿Tiene alguna como con norma un registrada? episodio. Pero un Sí. episodio porque como que recurrentemente nos ha salido el gluten en muchas cosas. Eh, Por ejemplo, la Cristi que hace amaranto, ¿te acordás que también nos pidió que le podíamos ayudar a hacer el análisis de gluten como para ella poder decir con certificado que su amaranto es libre de traza de gluten y todo? Mm. Y es porque sí, porque ahora mucha gente pide que las cosas no tengan Sí, gluten. po. Bueno, es que para un celíaco es muy importante, de hecho. Sí, pues, para un celíaco es tema. Es Celíaco, como, pero si al final, una traza y chao. claro, es como para un alérgico severo a un producto del mar, a un Claro. marisco, tenéis que tener una certificación de que esta cuestión no ha pasado por ahí ningún marisco, digamos. ¿Sí? Tú sabes Independiente que que no lo tenga directamente el producto. yo tenía una compañera de universidad que era alérgica a los crustáceos. Y amaba los camarones, pero los amaba con locura. Y tú sabes que cuando se daba como un día al año, o sea, el año nuevo, y comía, pero comía con una sonda de suero, con medicamento, en el fondo, porque si no iba a quedar la Fox, digamos. Pero le Oye, elijo vivir o encantaban. morir. Sí, Y andaba con su vacuna de adrenalina, con con todo eso. todo, tenía ahí como todo listo en caso de algo, Tu pero botiquín amaba los SOS. camarones, los amaba. Mm. Y ponte tú, mis niños ahora en el colegio les llegó una amiguita. Ellos llegaron consternados porque lo primero fue que la chiquitita es alérgica a la proteína de la leche, al huevo, al maní, Ay, a la piña, cosa que yo no había escuchado nunca, y a otra cuestión más. Entonces, como que el tema ¿quién fue le doy? los cumpleaños, además, porque es muy fuerte. Anda, por Sí. ejemplo, uno de los míos anda comiendo yogur y le salta encima, le empieza a salir un rash. Y es Ah, heavy. sí, mal. Es muy, muy, muy alérgica. Ahora, se han como todo acostumbrado bien, más que los cabros chicos como que se adaptan a todo, pero yo me acuerdo el primer día que la conocieron llegaron como contándome, hay gente que no puede comer Impactado. yogur.
que no puede ¿Qué vas a comer. hallar en una tragedia? ¿Para qué vivir? ¿Ah? ¿Para qué vivir si no te puedes comer un yogur? Claro. Es que... Yo creo que para la gente debe ser terrible igual querer comer algo sabiendo Sí, que te puede hacer mal, que finalmente uno no puede disfrutar. sí. Debe ser En general, o sea, mi hija tuvo alergia a la proteína de leche de vaca cuando chica. Ujú. Y claro, tú tienes que hacer un cambio de vida, en el fondo, cambio de estilo de Sí, vida, po. porque es súper fácil equivocarse, ¿cachai? Súper fácil, o que ellos Mm, mismos tomen después cuando ya andan intrusiando por ahí, tomen y se tomen un trago de leche sí, claro. po. y le generaba un problema severo. ¿Ya? Claro. Hacía pecas con Bueno, sangre, todo, que entonces, dentro de todo es lo mismo que les pasa a las familias de celíacos, porque al final todos terminan comiendo como celíaco absolutamente, porque no vale la pena ¿No? absolutamente. Y ahí tenerlos puede separados, ayudar digamos. justamente todo lo que son las preparaciones también. Claro, La contaminación, los utensilios, tenerlos separados, los productos en cada sector, ¿no? sí, Si es un, Es un un tema, cambio familiar total. sí. sí. Y chiquillos, como para hacer el último cambio de tema, les traigo una noticia que no sé si la vieron, de un recall que se hizo aquí en Chile de unos choritos en conserva. Ah, lo vi. ¿Lo viste? De marca Antarctic, que yo no conocía, pero porque no me Sí. había fijado, porque cuando salió la noticia y fui al supermercado, caché que ahí estaban, por una casa que yo nunca me había fijado que existían. Eh, el Ministerio de Salud, esto fue en febrero, sí, porque yo andaba por allá donde mi suegra, informó que se hizo un retiro preventivo de choritos en conserva con aceite por riesgo de contaminación con Clostridium botulinum. ¿Cierto? Mm. Y que básicamente la toxina del Clostridium puede provocar botulismo. Y el Exacto. botulismo es básicamente una parálisis flácida, ¿cierto? Bueno, y básicamente dieron el lote, la fecha de elaboración. Ahora, eso sí, el llamado que hizo el ministerio fue a votarlo, pero no devolverlo si tú lo tenías. Sí, Que a mí me llamó la atención porque como que el recall uno sabe en el fondo que la idea es que todo vuelva a ti, o digamos. sea, el recall, el objetivo que tiene, claro, es poder Claro, recuperar por eso se llama recall, es poder claro, recuperar el producto para evaluar cuánto quedó en el mercado o claro, cuán riesgoso sigue siendo el evento. Si tú lo sí, eliminas, botaste el factor de claro. análisis, digamos. Pero yo me acuerdo que por eso me llamó la atención la noticia, además, porque era como si tiene de esto, bótelo, Claro. deséchelo. Era como, ¡pum! O sea, al final lo vaya a votar, digamos. Sí, Eso es lo que va a pasar, pero la pero la empresa no va a empresa, tener información, pues. claro. Mm. Pero Claro. además, votarlo, tenés que votarlo de cierta forma, ¿cachai? Mm, Porque hay gente que revisa las basuras, sí, pues. y de hecho cuando tú eliminas un producto como empresa, por Mm. ejemplo, tú lo mandas a hacer un proceso de eliminación y destrucción de marca, Ujú, que implica el que tú vas a asegurarte de que ese envase sea abierto, el contenido sea vertido en alguna parte y tú destruyes la etiqueta, ¿ya? claro. Porque si no el riesgo es muy alto, digamos, Sí, ¿ya? Que pues. tú botáis, no sé, por un tarro, no sé, tenéis 10 tarros y los botáis los 10 y alguien los encuentra, los va a sacar y los puede consumir, ¿cachai? Claro. Claro, ahora, como dijimos, esto era por sospecha de contaminación. En el fondo lo que se hizo fue que le hicieron un muestreo de probablemente la partida y salió con la bacteria. No es que hayan visto la toxina ni nada, pero es suficiente como para hacer el recall. Claro. Y a partir de Haber eso estuve... salido, lo que pasa es que si ya salió la bacteria ya no es sospechoso, pues ya está. No, pues, claro. Puede haber salido que en el análisis de sulfito reductores haya salido positivo a eso, y ahí hay una familia de otras Sí, pues, bacterias que podrían estar involucradas también, o que les haya dado un presuntivo de Clostridium, pero sí, no necesariamente un Clostridium botulinum. ¿Cachai? Y exacto. ahí puede ser un presuntivo, yo creo. Claro, y como era una conserva, al final se opta por lo más Sí, sano. De hecho, nosotros una vez nos salió uno, ¿te acordás? En una miel. en una miel. Que es la Sí, única vez que yo he visto que salga. Y de hecho, fue, hicimos la contramuestra y salió negativo. sí, sí, nos salió en una análisis que hicimos para un cliente. Sí. Y que claro, nosotros vimos Una el muestra, certificado, una dijimos, muestra le salió. Una muestra, claro, una. salió con sospecha de Oh, Clostridium. Sí, sí. De hecho, salió con anaerobia sulfito Después, reductor en el después fondo. esa muestra pero salió con un Clostridium difficile. ¿Te Sí, acordás? sí, claro. Pero igual ahí no tiene que armar todo el atado. No, tuvimos que avisar a la empresa, Sí, la empresa mm. casi le dio un infarto cuando le avisamos, le dijimos que retuviera todo hasta que estuviéramos sí, en la, po, en la comprobación y todo. Oye, exacto. y extrapolando esto para los productores que nos están escuchando, la importancia de tener sus lotes, sus productos, sus registros, porque en Todo, caso de po. que les pueda pasar algo, que ojalá nunca les pase, poder tener el rastreo de sus productos. Claro,
y saber lo que están haciendo. O sea, Sí, en po. algún momento hacer análisis es súper importante. Porque tú sabes, con eso sabes si tu proceso de limpieza funciona, si tus procesos térmicos funcionan, si tu proceso de sanitización de manos, de manipuladores, Todo, po. ¿De dónde puede haber manejo de salido lo que se proveedores, contamina? todo. Claro. Claro, ahora nosotros igual que el año pasado tuvimos que trabajar harto como con el tema de la trazabilidad, como que en algún momento la conclusión a la que llegamos fue que cacha es la trazabilidad. Y ahí lo ¿Te vamos acordás? hoy no va. O sea, Sí, hacerla completa, como a uno le gustaría, así como en un es un 100%. cacho. Ay, claro, tú te metías a restaurantes y es Llega un imposible momento en que hacerla. uno tiene que ceder, digamos. No, es imposible hacerla a nivel de detalle de lo que uno la hace en una empresa de alimentos, especialmente si son alimentos monoproductos, digamos, Claro. donde tú puedes Claro. hacerla perfecta. Claro, pero yo me acuerdo No, que además nos reíamos porque la discusión era como, yo te dije, claro, porque hacer el rastreo de todo este producto para una empresa chica, que hay poca gente, es como muy difícil. Y tú me dijiste, sí, sí, la única diferencia es que en la empresa grande ponen a más gente a hacer lo mismo, porque sigue siendo cachoso, ¿cachai? Es que tienes más gente que puede buscar datos nomás. exactamente, tenéis más gente dedicada a lo mismo, Claro, o que qué se heavy. integra en distintas etapas, ¿cachai? Pero en el fondo es lo mismo. Claro. No, pero es tema, porque además, considerando que desde hace un tiempo ya, pero yo siento que es cada vez más recurrente el tema de la trazabilidad es, o tienes trazabilidad o muerte, digamos, no te dan ninguna certificación, nada te sale si no hay Claro, trazabilidad comprobable. Es complicado, po, es complicado. es Para las empresas chicas complicado. es complicado, además, Sí, armarlo esto. claro. Armar todo el sistema, sí, po. Sí, no es tan simple. Sobre todo que en empresas más chicas, en empresas grandes tú tenés proveedores súper determinados Sí. y seleccionados por ciertas condiciones. Mm. Pero cuando tú eres empresa chica hay muchas cosas que las compráis nomás. Incluso es Claro. más, hay empresas muy chicas que van y compran en el supermercado cuando les Sí. falta algún producto, Te ¿cachai? En el fondo falta algo, el casero La no Vega. hay un No hay tanto seguimiento, control. claro, no hay un seguimiento de lote, no hay un seguimiento de nada. O sea, no es que tú uses un mismo lote en una misma partida, se No, desordena y po. ahí es muy difícil hacerlo. Es muy difícil. Bueno, ya pito de la información de la conserva de los choritos. Estaba leyendo que en Estados Unidos el recall por conservas caseras de baja acidez es el recall casi más común que tienen. Porque hay como una tendencia de la conserva casera, po. Claro, Y de hecho tienen unos casos como bien terribles. Hay un caso, bueno, casera, pero también industrial. Hay un caso de botulismo que le dio a 10 personas por una salsa de queso que se da en una gasolinería. Entonces, cuando sí, decía el completo así, y había claro, como no sé, que las venden en unas bolsas, esos sachets sí, como gigantes, Sí, y ahí sí. venía, y les dio 10 personas botulismo y una se fue cortada, digo. Falleció. Oh. Eh, y que en general el tema del Clostridium en la conserva de baja acidez en Estados Unidos es tema. un tema. Es tema. Así que yo siento que aquí como que no es tanto. En cambio, allá sí. Sí, ¿sabes que además que los grupos en general analizan mucho más que nosotros? Sí, pues. Sí. Entonces también detectan más. Eh, Mm, y nosotros en general, bueno, el Clostridium tiene la característica además de que genera hasta esporas que la mm, hacen más resistente que otras bacterias. sí, Y pues. por eso es tan compleja, por suerte que la incidencia es baja, digamos. Mm. Pero lo hacen súper complejo. Así que esos jóvenes, ¿qué les parece si vamos terminando? Porque como de costumbre hemos hablado harto, pero la idea era como volver con el podcast, que nos vuelvan a escuchar. Ojo, si puede pasar, ¿cierto? Que alguien que nunca nos haya escuchado está llegando recién ahora. La idea de este podcast es ir repasando temas que tienen que ver con la industria de los alimentos. Ojalá de manera entretenida, chistosa, relajada y que no sea y que no sea difícil de escuchar, porque de hecho uno de los autocríticas que nos hicimos el año pasado es que algunos, perdón, que algunos episodios estaban como súper cabezones y costaba escucharlo. Era como, Sí, la gente latera. Pero como esperamos que medio este año denso. no sea así, claro. Que este año podamos Sí, oye, lo invitamos siempre a participar con preguntas, con temas, comentarios, sí, temas que sean interesantes. temas Eso que es entretenido, que Claro. les queremos interesen. implementarlo bien, que en fondo nos tiren temas. Veremos si somos capaces de abordarlo nosotros. Si O no, nos invitaremos conseguimos a alguien, tenemos algún claro. villano invitado que nos ayude. Hacemos un Y mediador. claro, exactamente. Pero la idea es poder hacer cosas que aporten y que sean entretenidas para pasar el rato. Sí, y que sea
y que sea entretenido. Eso además, entretenido e informativo. Que hayan aprendido cosas. Bueno, nosotros también nos sirve para aprender cosas, porque como uno nos prepara y ve cosas y traes el tema de la noticia que justo te llamó la atención, etcétera, Vamos descubriendo cosas nuevas. uno aprende más. Sí. Ya Bien, pues, chicos, jóvenes. que tengan un bonito fin de semana Igualmente. Igual. Hablamos. Estén y bien. hablamos la Chaito. próxima semana. Chao, chao. Chao, chao.